Ilianova Sánchez Carvajal es maestra en Economía por la UNAM y doctora en Desarrollo de la Educación. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas en niveles medio, superior y posgrado, impartiendo asignaturas económicas y administrativas. Es integrante del Centro de Estudios de Orden Global de la UNAM y profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, UNADM y el Colegio de Bachilleres. Ella investiga también sobre políticas públicas y economía internacional. Asimismo, Jorge Alfonso Calderón Salazar es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM con mención honorífica. Realizó estudios de posgrado en Francia y ha sido profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM por más de 40 años. Ha ocupado el cargo de diputado federal y senador y sus líneas de investigación son desarrollo rural, economía internacional y tratados de libre comercio. Antes que nada, bienvenida Lila, un saludo a Jorge Alfonso Calderón Salazar y bueno, adelante. El título es El TEMEC y la vulnerabilidad de la soberanía alimentaria en México, consideraciones para la renegociación del capítulo agrícola. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Pues gracias por la presentación a la moderadora. Saludo con gusto a todos los que están este día, colegas, estudiantes, trabajadores de la función pública, trabajadoras también. En nombre del doctor Jorge Alfonso Calderón Salazar y de quien tiene la voz, agradezco este espacio para la reflexión y felicito, por supuesto, al doctor Ortiz y a la maestra Claudia por este excelente esfuerzo concreto de vinculación de academia y gobierno. El presente análisis es un trabajo conjunto del doctor Calderón y yo para apuntar algunos aspectos importantes de cara a la posible renegociación. Aún no sabemos, pero se habla de una renegociación, bueno, sobre la marcha o sobre la perspectiva de esa renegociación. Hicimos algunas propuestas específicas sobre un sector en particular, que es el sector agrícola. El sector agrícola pues tiene una centralidad preponderante porque pues no tiene que ver con la industria automotriz y con las cadenas globales de valor, algunas, pero tiene que ver con la alimentación del país, con la soberanía alimentaria de México y por lo tanto nosotros decidimos enfocar nuestras propuestas y la investigación en esta perspectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Pues voy a comenzar hablando del campo en México de manera muy breve, pues es un sector que ha tenido históricamente rezagos y problemas estructurales complejos. Su configuración ha tenido impactos sociales diversos, como la conocida expulsión de su población, que se gesta por la carencia sistemática de adecuadas condiciones de vida. Sin embargo, como mencioné, su importancia es central, puesto que de este se obtienen los alimentos, entre otras cosas, por supuesto, que permiten la subsistencia de la población. Políticas incompletas, abandono y competencia feroz del exterior han perfilado al campo con problemas específicos como baja productividad, atraso tecnológico, desarticulación interna y concentración en agentes particulares y grandes empresas, en particular empresas extranjeras. Todo ello ha provocado una pérdida sistemática, que es lo preocupante, de soberanía alimentaria que se agudizó con la inserción global de nuestro país, en particular de la mano del Telecán, ahora TEMEC. La integración de México a la región de América del Norte en materia agrícola ha estado marcada por las agudas asimetrías entre los tres países y particularmente entre Estados Unidos y México, y por la implementación de acuerdos comerciales ventajosos que han sido principalmente para Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Expresión de lo anterior es la especialización actual de la producción y comercio. Si observamos cómo es que qué producimos, qué comerciamos, en primera instancia es una producción orientada al exterior, es decir, es una producción agrícola que se dedica a las exportaciones. Está concentrada y dirigida por grandes empresas, principalmente extranjeras, configurada para la generación de bienes que se necesitan en otros países, principalmente Estados Unidos. Sumado al anterior, se encuentra bajo el abandono de la producción de granos básicos que se relaciona con la oferta excesiva de estos en Estados Unidos. Es decir, se producen primordialmente tequila, cerveza, frutos rojos, aguacates y en general frutas, y se compra maíz, amarillo, trigo, arroz, frijol, haba, etc. Aunado a ello, la producción agroindustrial se lleva a cabo por grandes empresas extranjeras, por lo que el superávit comercial del que se presume pues queda anulado con la transferencia de utilidades. Esta configuración hace a nuestro país vulnerable frente a los vaivenes de los precios
internacionales, como lo que pasó con los granos básicos con la guerra entre Rusia y Ucrania, y compromete la capacidad para alimentar a su población. Aunado a ello, se conforma una aguda dependencia hacia Estados Unidos, tanto en exportación como en importación en materia agrícola. Por tanto, Estados Unidos mantiene el acceso privilegiado al mercado mexicano, que tiene desde hace 25 años, con la liberalización gradual de los aranceles, y preserva una zona libre de estos, lo que significa que México sigue cubriendo el 40% de su consumo alimentario con importaciones. Varios estados de la Unión Americana, California, Texas, desde hace años tienen un superávit comercial justo en granos básicos, en cárnicos, e incluso ellos tienen un importante grupo de interés que cabildea en favor del libre comercio, puesto que sus intereses están en juego. Es decir, esos estados que comercian principalmente con el norte del país, pero cuya oferta primordial son los granos básicos, pues son los que están presentes en la petición de libre comercio para no dejar caer sus ventas y no dejar de perder sus ganancias. Por lo tanto, la competencia desde el inicio, es decir, desde el inicio de la apertura comercial para México fue feroz e injusta. Estados Unidos mantiene altos subsidios al campo y ha sido una de sus contradicciones frente a la defensa del libre comercio, es decir, es el que pregona el libre comercio, pero el que nunca ha dejado de subsidiar el campo, y no ha puesto ninguna intención en hacerlo. Y lo hace con la premisa básica y totalmente defendible de mantener un sector estratégico bajo la tutela y cuidado del Estado. Eso debería hacerse. En cambio, México ha optado por abrir el campo, por liberalizarlo, sujetarlo a la competencia global y lo desmanteló. Los alimentos provenientes de Estados Unidos han desarticulado los sistemas agrarios de nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante observar, sí, el sector agrícola, pero desde distintos frentes para identificar justo la vulnerabilidad alimentaria. Por ejemplo, ir más allá del comercio agroindustrial. Si vamos al comercio agroindustrial, pues tenemos ventajas porque tenemos superávit, pero si observamos qué es lo que vendemos y quién es quien lo vende, pues entonces ya no son tantas ventajas. Vendemos tequila, cerveza, tabaco, y son las grandes empresas como los conglomerados que antes eran mexicanos las que las venden. Y si nos vamos a la balanza agropecuaria de manera particular, pues podemos decir que también tenemos superávit y podría decirse que es una ventaja, pero no es así, si es que lo que vendemos son frutos rojos, aguacate y frutas en general. Hay que observar y detener en la parte más relevante de esa balanza, que son los granos básicos. Ahí sí hemos mantenido en algunas ocasiones déficits y se ha disminuido la producción sistemáticamente de estos granos. Así que, bueno, ¿qué pasó con México y los campesinos mexicanos? Pues se pusieron a competir en un ámbito de libre comercio frente a un campo con altos subsidios y altamente tecnificado, por lo cual, pues nuestro campo quebró. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una gráfica obtenida de la Secretaría de Economía en donde se asoma este perfil que hemos enunciado. Podemos observar cómo México vende frutas, marginalmente carne y derivados con respecto a estas, mientras que compra maíz, trigo, arroz y con una relevante proporción productos de origen animal. Es decir, dentro de la vulnerabilidad alimentaria le sumamos los productos cárnicos con los que se tiene una balanza deficitaria. Nosotros tenemos una balanza superavitaria en la cuestión de origen vegetal, pero deficitaria en la de origen animal. Debemos entonces observar más allá de los déficits y de los superávits. Sí somos superavitarios, pero ¿qué es lo que estamos comprando? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Y además, ¿a quién le estamos comprando? ¿Y quién es el que está vendiendo? En este caso, pues las empresas extranjeras en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Sobre los granos, es importante mencionar que la producción interna ha disminuido o ha tenido incrementos insuficientes desde la década de los 1990. Causas para esta disminución hay muchísimas. Incluso el año pasado, pues una de las principales causas fue el cambio climático. Hubo sequías en muchas partes de nuestro país y eso generó que la producción disminuyera.
Sin embargo, pues es importante señalar, por supuesto, que también se debe a la ausencia de una política integral que permita el aumento de la producción para cubrir las necesidades de la población y además ha respondido a la necesidad de estructurarse con base en el mercado de Estados Unidos, tanto en demanda como en oferta, lo que la hizo perfilarse hacia el exterior. Esta disminución constante ha derivado en la carencia de alimentos producidos internamente. Por ejemplo, en 2023 se produjeron 20 millones de toneladas de maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo y soya, pero el consumo ascendió a 44 millones. El país tuvo que importar 24 millones de toneladas, es decir, el 55% de su demanda interna. La producción de los 10 granos básicos no se ha incrementado en la misma proporción que el crecimiento demográfico. Y si observamos separadamente, como indica la gráfica, cada grano, se destaca que entre 1985 y 2023 la producción de arroz pasó de 0.8 a 0.2. La de maíz grano pasó de 14.103 millones de toneladas a 27.550 millones de toneladas. Esto también por la producción de maíz blanco, en la que sí somos autosuficientes. Sin embargo, el año pasado también aumentamos la importación de maíz blanco. Pero aún así, si vemos, pues ha bajado y además la dependencia se asoma en el porcentaje de importaciones versus demanda nacional. En arroz necesitamos 80% para cubrir nuestra demanda, en maíz, que se combina el amarillo y blanco, el 41%, y en trigo el 65%, y antes de la entrada del Telecán solo necesitábamos el 10%. Volviendo a la producción, siguiente diapositiva, por favor. Volviendo a la producción, si analizamos un periodo más corto, del 2018 al 2023, podemos observar que la única producción que se elevó pues fue la del sorgo, se elevó con respecto más o menos al tamaño del crecimiento demográfico, pero tuvimos un importante descenso del frijol, casi del 40%. Eso nos hizo aumentar muchísimo las importaciones y bueno, nos refleja esta vulnerabilidad alimentaria que tenemos en algunos granos, principalmente en este caso el frijol. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, sobre el comercio, es importante distinguir ese crecimiento drástico que depende de la producción, de las importaciones de frijol, que fue casi del 168%, el trigo 54%, maíz combinado 79%, arroz casi 30% y sorgo 8.87% en el periodo. Además, el maíz, frijol y trigo tienen un saldo negativo en la balanza, en contraste con el restante que tienen un saldo positivo. La balanza agropecuaria mantuvo un saldo superavitario durante casi todo el periodo señalado, salvo en 2022. Sin embargo, dicho superávit se redujo casi en 80% por un incremento sustancial de las importaciones con respecto a las exportaciones. Las importaciones aumentaron en un 60%, lo que nosotros necesitábamos de granos básicos, y las exportaciones, lo que nosotros vendemos de estos granos básicos, en un 30%. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Por tanto, la apertura comercial pactada en el capítulo agropecuario del Telecán, su continuidad en el TEMEC y la disminución de la inversión pública en desarrollo rural han creado un marco desfavorable para la producción agropecuaria. Todo esto pone en una condición de vulnerabilidad alimentaria a México y se agudiza frente a la reestructuración del comercio global por la imposición o no de aranceles y el socavo, que eso se ha ocurrido, de tratados regionales y multilaterales. México debe crear estrategias, aunque sea con décadas de retraso. Yo sé que no son solo 30 años, yo sé que históricamente ha tenido problemas el campo, sin embargo, pues aquí estamos para proponer, no estamos para hacer otra cosa. Es importante y necesario ir más allá de los apoyos a pequeños productores, en algunos programas en los que se hicieron principalmente en el sexenio pasado, que se apoyaron a pequeños productores que fueron infinitamente relevantes. El hecho de que los pequeños productores hayan mejorado su calidad de vida, incluso con autoconsumo, es infinitamente rescatable y se aplaude, pero no son
no basta para la producción de 130 millones de mexicanos y mexicanas, por lo cual se necesitan apoyos, subsidios para productores de alto rendimiento, para esas zonas de riego que están subutilizadas. Insisto, no es fácil ni sencillo, se necesita inversión, pero esta inversión puede ir dirigida desde el Estado para tratar de producir lo que necesitamos para una cuestión básica, la alimentación. También es importante tener presente la situación para una mejor negociación, de frente a la posible renegociación, a los problemas que se vienen en cuestiones políticas, en cuestiones de seguir o no en el TEMEC, con la política errática de Donald Trump, que si algo tiene es que no se le lee hacia dónde va, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, pero por esto es importante estos espacios de reflexión, esta información, para pues negociar, como lo ha hecho la presidenta, pero para negociar de manera fuerte, considerando que México es una potencia media, que tiene territorio, que tiene población adecuada para el mercado laboral, con una base económica importante de recursos que se le puede permitir negociar con una política económica propositiva. Con respecto a la posible puesta en marcha, y esta también es una propuesta que se deriva de esta investigación, si es que se colocan aranceles, pues la propuesta es no poner aranceles recíprocos. Ya vimos que compramos muchos granos básicos primordialmente, y si estos aranceles recíprocos se implementan, entonces estarían impactando directamente el bolsillo de las familias mexicanas y por supuesto mermando su poder adquisitivo, y tal vez haciendo más vulnerables a los hogares mexicanos, por lo que no se recomienda en cuestión de que, o en el aspecto en que pongan aranceles, pues contestar con aranceles recíprocos. Siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, México debe comenzar el camino de la recuperación para la soberanía alimentaria que ha perdido con la apertura comercial, en favor principalmente de su primer socio comercial, Estados Unidos. No solo adquiere una gran proporción de granos básicos del exterior, sino que muchos de ellos provienen casi enteramente de ese país, lo que configura una dependencia alimentaria preocupante. Para la recuperación es menester que se actúe en varios frentes. En cuanto al sector externo, que se renegocie el capítulo agrícola del TEMEC, va en contra de los acuerdos de libre comercio, pues sí, pero si Estados Unidos ha sostenido proteger su sector estratégico, México también podría sostener el proteger este sector estratégico para que no derive en esta especialización que tenemos actualmente. En aspectos internos, pues que se implementen políticas activas de recuperación del campo que permitan un aumento sostenido de la producción agrícola, principalmente de productos necesarios para el bienestar de la población, los granos básicos. Y en caso de la preocupante imposición de aranceles, evitar los aranceles recíprocos para evitar pérdida de poder adquisitivo y aumento en la vulnerabilidad de los hogares. En adición a la propuesta, está fuera de la investigación y está fuera del análisis, pero el capítulo agrícola del TEMEC incluye una parte de liberalización de los productos biotecnológicos. Nuestra propuesta es que se retire esa liberalización. Los biotecnológicos, revisados evidentemente desde la economía, se ve simplemente como una cuestión de comercio e intercambio, pero se mantienen ocultos los efectos de esos biotecnológicos en la salud. Y además, bueno, con la riqueza agrícola mexicana, con esos biotecnológicos ponen en riesgo incluso pues, el origen o la composición del maíz. Así que pues se recomienda no liberar. La premisa de esto, que está bien explícito en el capítulo agrícola del TEMEC, es que mejora la producción, que aumenta la producción. Sin embargo, insisto, los efectos en la salud están ocultos, pero sí son notorios. Hemos visto que hay un aumento de las enfermedades crónico-degenerativas que, si bien desde la economía no podemos relacionar porque no es nuestro campo, pues podemos hacer notorio que podría ser un efecto de esta alteración de los alimentos en pro de un aumento de la producción. Así que pues nuestra propuesta en torno a ello, que queda fuera del análisis, es que también se revise esa liberalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila, por tus aportaciones, contribuciones a este tema, también al doctor Jorge Alfonso Calderón. Yo creo que estamos situándonos en un debate importante, sobre todo con la relación de Estados Unidos en este campo de decisión
en la cual México pues ha tomado ya un punto importante y ha iniciado una discusión grande a partir de gobiernos anteriores sobre cómo encontró esta soberanía alimentaria propiamente. Ahora nos enfrentamos a procesos globales que son importantes también, como la guerra de Ucrania, que ya lo menciona tanto la maestra Lilia como el doctor Jorge Alfonso, que valdría la pena hacer reflexión de cuánto nos afecta a nosotros en la capacidad de producción, en la exportación y sobre todo qué productos realmente son importantes para que nosotros estemos produciendo desde nuestros campos. Son muy ricas las propuestas que ellos tienen, yo creo que en la mesa de debate podemos recuperarlas, tenemos tiempo al final para abrir un foro con todos para que ustedes vayan manejando ahorita sus preguntas y si pueden irlas formulando. Por lo mientras vamos a darle la palabra a otra gran propuesta de Violeta Méndez Carlos Silva, que viene de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el título Defensa de la soberanía alimentaria como barrera comercial, el caso maíz transgénico. Voy a dar paso a leer su biografía, su currículum. Violeta Méndez Carlos Silva es doctora en Derecho y maestra en Administración de Impuestos. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ella lidera el cuerpo académico Estado Constitucional y Derechos Emergentes y fue reconocida con el Premio Nacional a la Investigación Jurídica ANFADE 2023. Sus líneas de investigación incluyen Derecho Ambiental, Derechos Humanos y Fiscalidad. Violeta, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros también. Muy amable, pues muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y gracias también por promover estos foros que también nos dan la posibilidad de debatir nuestras ideas y de dar a conocer también los avances de nuestras investigaciones. Bueno, pues yo creo que queda perfectamente engarzada mi ponencia con la de los compañeros que me antecedieron, en el sentido de que, en mi caso, pues yo voy a presentar la defensa de la soberanía alimentaria como barrera comercial, pero especialmente en el caso del maíz transgénico, que ha sido pues un tema bastante debatido, considerando la vinculación cultural que tenemos en nuestro país con estas cuestiones del maíz como componente importante, como componente base de la dieta mexicana. En este caso, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la posibilidad de hacer un análisis de los diferentes instrumentos a partir de los cuales México se ha preocupado recientemente por darle esta protección, digamos, multidisciplinaria y multifactorial a este tema del maíz, para proteger precisamente la soberanía alimentaria, pero más que la soberanía alimentaria también esta capacidad de poder de los pueblos, de podernos autodeterminar en la forma en que seguimos nuestra dieta y en la forma en que culturalmente nos dejamos apropiar o no por estas fuerzas globales que nos están imponiendo estilos de vida y que incluso están transmutando nuestras formas de alimentación. Culturalmente nos impacta no solamente en los diferentes aspectos de la dieta, sino también desde la construcción de las costumbres de nuestros pueblos indígenas, que también ya se encuentran debidamente aquilatados y reconocidos por los diferentes instrumentos internacionales. Vamos a dar entonces un pequeño repaso con relación a estos decretos. En este caso, el decreto de 2021 y el decreto de 2023 daban cuenta de la preocupación del gobierno federal precisamente por proteger la milpa, por proteger también los derechos económicos, los derechos ambientales y culturales del pueblo mexicano a través de una serie de decisiones que poco a poco comenzarían a implementarse con la finalidad de establecer una protección al maíz. En este caso, como bien se mencionaba por los ponentes anteriores, pues tenemos un componente importante entre lo que es el maíz blanco y el maíz amarillo. Primordialmente el maíz blanco se utiliza para la producción de la tortilla y es base de nuestra dieta, pero también existe el maíz amarillo que nos da, digamos, contexto para lo que es la explotación industrial y de alimentación para pues el ganado. Sin embargo, Estados Unidos inicia una controversia contra estas disposiciones, señalando que
justamente estaban orientadas a generar una barrera comercial, a generar un impacto y una disminución en las cantidades que nuestro país importa de maíz hacia nuestro territorio nacional, y por lo tanto se estaba generando un rechazo a este producto sin tener debidamente las bases para poderle dar un trato nacional a estas mercancías. Y en este caso México alegaba también que existía pues una duda importante con relación a la aplicación del principio precautorio en materia ambiental, en el sentido de que el maíz transgénico pues tiene dos, digamos, vertientes importantes de duda o de preocupación para los diferentes países. Es importante también acotar que todo esto opera no solamente para el tema del maíz transgénico, sino para todos los productos, todos los alimentos transgénicos que se producen a nivel mundial. Sin embargo, la fuerza, la potencia de las grandes empresas que están auspiciando y que se enriquecen y hacen su modo de negocio de esta cuestión de los alimentos transgénicos, pues evidentemente también manejan otra narrativa diciendo que realmente son inocuos. Sin embargo, decíamos, la alteración, la acumulación de alteraciones de los procesos de modificación genética que sufren los alimentos a partir precisamente de estas transformaciones derivadas de situaciones o de intervenciones biotecnológicas están generando que exista una acumulación, una modificación no solamente del ADN de estos alimentos, sino probablemente también de los animales y de las personas que los consumen. Y por otro lado también la utilización del glifosato como parte de los bioquímicos que se utilizan para los agroquímicos que se utilizan, para su riego. Y entonces esto significa que pueden enviar una serie de señales de alerta a los diferentes países, considerando que a lo mejor pues pueden resultar perjudiciales tanto para el medio ambiente como para los animales como para las personas. Entonces, en este caso, Estados Unidos sometió estas modificaciones de estos decretos, tanto de 2021 como de 2023, a una controversia que se fue a panel internacional, y el panel internacional señala que pues México no ha fundado adecuadamente esta narrativa de decreto dedicado precisamente a ralentizar esta cuestión de la utilización del maíz transgénico o de incluir el maíz transgénico dentro de los diferentes programas de gobierno desde las autoridades gubernamentales. Y entonces dice que, bueno, finalmente se tiene que emitir otro decreto que hable de que efectivamente se tienen que llevar a cabo una serie de procedimientos previos para poder comenzar a considerar que puede existir este tipo de moratoria o este tipo de barreras que de alguna manera dice Estados Unidos que le perjudican comercialmente hablando. Ahorita justamente estamos hablando de esta ligazón que existe tanto entre el medio ambiente, la salud y precisamente la economía. De ahí entonces que, bueno, México retira una parte de este decreto y posteriormente también, sin embargo, en el Plan México también señala, siguiente diapositiva por favor, en el Plan México señala también una serie de disposiciones que van orientadas al fortalecimiento de la agroindustria para precisamente hacer frente a esta pues necesidad de México de llevar a cabo importaciones de maíz que muy probablemente sea transgénico. El 80 o 90%, entre el 80 y el 90% del maíz producido en los Estados Unidos tiene un origen transgénico. Además de ello, refuerza a través de la reforma al artículo 4 constitucional más reciente de 2025 esa postura de México con respecto a la utilización del maíz transgénico y nos señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará, es decir, que el Estado tiene la obligación de echar a andar los diferentes mecanismos legales, políticos e institucionales orientados precisamente a garantizar este derecho humano a la alimentación. ¿Qué significa el derecho humano a la alimentación? Que tenemos derecho a consumir alimentos que sean acordes culturalmente hablando con nuestras necesidades, con nuestra historia, con nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Y que adicionalmente a ello pues también estamos necesitados de un abastecimiento lo suficientemente grande para cubrir las necesidades de nuestro país. También nos dice que México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, es un alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas, producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. Todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado, que este es un término muy importante
importante, digamos en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población. Debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, promoviendo la investigación científica, humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí nos preguntamos, ¿por qué es importante esta protección en tema de los transgénicos, especialmente desde el punto de vista del principio precautorio? ¿Por qué es fundamental esta regulación? El principio precautorio es un principio que subsiste desde los principales instrumentos internacionales en materia ambiental. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que aunque no tengamos la certeza o una evidencia científica contundente de que un producto, de que una actividad determinada producirá daños al ambiente o incluso a las personas, de todas maneras tienen que tomarse medidas que inhiban este tipo de actividad hasta el momento en que exista una evidencia contundente. Diferente es del principio de prevención, que el principio de prevención deviene de que ya existe precisamente una certeza científica, es decir, el principio de precaución nos da esta posibilidad de incertidumbre que tiene que ser considerada precisamente para evitar esos futuros daños, a pesar de que la ciencia a veces no avance tan rápido para poder demostrar esos daños ambientales o a la salud que se pudiesen generar. En este caso estoy presentando a ustedes la cédula número 70 de las tablas de enfermedades de trabajo que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación a inicios del año próximo pasado, 2024, en donde se señala ya con bastante certidumbre, que la exposición a glifosato, ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, es uno de los agentes causales que puede causar mieloma múltiple. Esto para las personas que se dedican a pues una exposición laboral que puede llegar a darles esta posibilidad de pues estar más frecuentemente cercanos a estos componentes químicos. ¿Quiénes son los que pueden tener esta exposición? Las personas trabajadoras del campo, los jornaleros, agricultores, ganaderos de la industria aeroespacial, personal de los servicios médicos, como los médicos, personal de enfermería, paramédicos, entre otros. Esto significa entonces que al menos existe una certeza científica de que a nivel de exposición laboral el glifosato es causante de enfermedades. Nos faltaría y nos daría un punto previo a ejercer el principio de precaución con respecto a las exposiciones que tienen las personas o que tenemos las personas al consumir este tipo de agroquímicos, en donde pues no solamente en el maíz transgénico, sino también en otro tipo de alimentos que utilizan el glifosato como fuente principal, digamos, de la base de lo que son los procedimientos de cultivo de los transgénicos. Y esto, bueno, pues asociado mucho con las grandes empresas como Monsanto, como Bayer, que utilizan dentro de su insecticida Roundup, pues precisamente el glifosato, como mostramos aquí en esta diapositiva, lo cual trae daños importantes a la salud y al medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Así entonces nosotros encontramos que nuestro país de alguna manera se encuentra ante esta disyuntiva, digamos, ante esta tensión de lo que significa el cumplimiento de los tratados internacionales en materia comercial como el TEMEC, con las necesidades precisamente de dependencia que nosotros tenemos con respecto de estos mercados, que de alguna manera también van depredando, van erosionando los mercados internos, pero también por otro lado con aquellos instrumentos que México ha firmado para el cumplimiento y reconocimiento de los diferentes derechos humanos de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestras colectividades y de nuestros pueblos indígenas, lo cual indica entonces que es importante que se hagan las valoraciones de cuál debería de prevalecer. Nuestra Suprema Corte de Justicia nos ha señalado que prevalecen aquellos tratados que están relacionados con los derechos humanos y en este caso, bueno, es necesario que México precisamente prepare el camino para el cumplimiento del derecho humano al medio ambiente sano, de los derechos humanos a la protección de la alimentación y a la protección del patrimonio cultural, que implica, cuando menos en el caso concreto, el cultivo del maíz. En este caso disponemos de diferentes instrumentos y de un andamiaje intranacional, pues bastante
amplio, como es en el caso de la cuestión ambiental, de la salud, del patrimonio cultural, de la seguridad alimentaria, el tema de dejar de tener una dependencia económica, y también disponemos de las declaraciones que se pueden generar a partir de los diferentes niveles administrativos. Dentro del Plan México, por ejemplo, pues tenemos algunos sectores de las metas 2030, sin embargo es interesante cómo en el primer planteamiento que se dio por parte del gobierno federal nos dice supeditar permisos de exportación a cumplimiento de leyes laborales y ambientales, pero no se señala la obligatoriedad de la importación, cuando es un punto crucial y fundamental para que nosotros no es que entremos en desacato al laudo arbitral relacionado con el TEMEC, sino más bien que entremos precisamente a ese análisis a profundidad de lo que significa pues generar precisamente estos instrumentos que limiten este posible daño. Siguiente, por favor. Aquí en este caso tendremos entonces que, bueno, existen principios de derechos humanos y de derecho ambiental internacional, como el principio pro persona, es decir, no podemos considerar que son más importantes los derechos de las personas morales como Bayer y Monsanto frente a los derechos individuales que tenemos cada uno de los mexicanos, que tienen cada uno de nuestros grupos indígenas. La no regresividad, que implica que una vez que ya existe un cierto nivel de protección, no tenemos que generar disposiciones que causen regresividad, aun y cuando esto sea consecuencia de acatar alguna disposición de libre comercio, y obviamente el principio precautorio. Y entonces también tenemos una serie de disposiciones relacionadas con las cuestiones alimentarias, y pues nos habla de que podemos generar también, acercarnos con la comunidad internacional para hablar de aquellos cultivos fundamentales que se dan en el mundo, como el sorgo y el trigo, que son denominados IPAM, y que tienen que llevar a cabo procesos pertinentes para la evaluación de riesgo, para no caer precisamente en este tipo de resultados a la luz de los digamos, de las disputas que se dan en el marco de los tratados internacionales. Y bueno, esta aparente tensión entre el tratado, el TEMEC, y el Acuerdo de Escazú, pues realmente más bien se refiere a que las prácticas comerciales restrictivas y la aplicación progresiva del principio precautorio no es que estén peleados, no es que estén encontrados, sino más bien hay una interpretación obviamente errónea, sesgada hacia el comercio de los Estados Unidos. Tenemos muchas visiones que podemos incorporar. Siguiente diapositiva. Decíamos también desde la protección de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, porque especialmente son un grupo vulnerable al momento de que tienen un mayor impacto biológicamente hablando, considerando que también tienen la posibilidad de gestar y de justamente pues traer esa contaminación también a las siguientes generaciones, a los menores por el interés superior del menor. Y bueno, podemos irnos también por la utilización de instrumentos fiscales como los incentivos ambientales y la imposición ambiental, es decir, los impuestos. Es importante iniciar ya políticas de calidad para informar al consumidor sobre qué tipos de alimentos estamos consumiendo, el etiquetado y la trazabilidad de los mismos. Y me iría con mis conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en este caso podemos considerar que la resolución adversa del panel del TEMEC no debe ser un obstáculo para que México tome medidas contra los productos transgénicos, en especial el maíz, que es la base de su dieta. La aparente tensión entre los tratados comerciales como el TEMEC frente a los acuerdos internacionales de derechos humanos, como las declaraciones y los diferentes acuerdos como el de Escazú, no radica en su fondo, sino en la interpretación y el proceso de implementación de medidas para evitar dicha tensiones en favor del principio pro persona. El pronunciamiento a nivel constitucional, aún en un momento posterior a la resolución del panel, es una acción contundente del gobierno mexicano, se reconoce, pero debe incluir también el impacto ambiental y la salud del uso de los transgénicos adicionales al maíz, es decir, su estudio y planteamiento tiene que ser mucho más profundo. Las alianzas internacionales deben buscarse para la investigación y regulación de los transgénicos, y esto es fundamental para México y que
que las naciones que conservan dietas con elementos culturales susceptibles de preservación también puedan aliarse y generar, digamos, una plataforma ofensiva en contra de este tipo de políticas globales. La Secretaría de Ciencia y Tecnología debe auspiciar estudios protocolarios de riesgo bien desarrollados para la aplicación eficiente del principio de precaución y no sea esto una situación de debate en contra de México en los siguientes paneles. Debe existir un pronunciamiento de México tanto en su política interna como en la externa de un riesgo aceptable con nivel cero, así como lo manifestó riesgo cero. La soberanía y la seguridad alimentaria no deben considerarse como perspectivas separadas en los hechos, sino un elemento dentro del otro. No solamente tiene que haber la capacidad de alimentar a nuestro país, sino dentro de los cauces de lo culturalmente aceptable. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Violeta. Vamos a seguir pues en esta mesa de trabajo, sobre todo dando la bienvenida a la diputada Claudia Rivera Vivanco, quien es también la coordinadora general del foro. Bienvenida, quien se reúne también. Agradecerle su hospitalidad y bueno, porque nos está recibiendo aquí en esta casa. También agradecerle a la maestra Maite Rivera Vivanco, quien también nos acompaña, regidora del Ayuntamiento de Puebla. Bienvenida a esta mesa de trabajo. Y bueno, vamos a continuar con las ponencias del día de hoy, en una manera de continuar con el debate. Aquí yo rescataría de la propuesta de Violeta, y claro, pues desde la Secretaría de Cultura nos interesa mucho reconocer el maíz, bueno, como la dieta básica, el grano básico y la cultura milenaria que nos reúne a los mexicanos en torno al maíz. Es válido defenderlo desde cualquier punto de vista y es válido defender nuestro patrimonio en cualquier momento. Entonces yo agradezco mucho esta propuesta de Violeta, que es muy ilustradora en varios aspectos, no solo en el aspecto económico de salud, sino también en el aspecto cultural. A continuación yo presentaría la última ponencia que nos va a acompañar. Es Carlos Sánchez Gómez, de la Universidad Autónoma de Chapingo, quien nos va a acompañar en una interesante discusión mucho más enfocada ya a un tema particular, que es la competitividad del mercado, en el mercado internacional de hortalizas con centro de origen en México. Esta ponencia, por lo que veo, está también acompañada de otros autores. Es el doctor Ignacio Camal Cauch y doctora Berna Grisel Pat Fernández, quien también acompañan al autor. Voy a leer brevemente la biografía de Carlos. Carlos es doctor en Ciencias en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo, con estancia e investigación en la Universidad Agrícola de Nitra, Eslovaquia. Ha sido reconocido con los premios Arturo Fregoso Urbina por sus tesis de maestría y doctorado. Ha impartido clases en diversas instituciones públicas y sus líneas de investigación abarcan economía y políticas agrícolas y desarrollo económico rural. No sé si la diputada quiera hacer alguna mención antes o pasamos a… Muy bien, gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, agradezco a todos su asistencia a esta mesa 10 del capítulo agrícola en el TEMEC. La temática que yo les voy a referir se trata de la competitividad en el mercado internacional de hortalizas con centro de origen en México. Es un trabajo que se realiza conjuntamente con el doctor Ignacio Camal Cauch y la doctora Berna Grisel Pat Fernández, ambos profesores de la Universidad Autónoma Chapingo de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como sabemos, México es centro de origen de muchos productos agrícolas. Entre los hortícolas podemos mencionar el jitomate, el chile, la calabaza, el chayote,
el chipilín, el jaltomate, bueno, entre otros productos. Bueno, ya los conquistadores españoles, uno de ellos, uno de los más famosos es Fray Bernardino de Sahagún, en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, o Códice Florentino, va a citar diferentes productos como son los nopales, la jícama, bueno, no alcanzo a distinguir de acá, bueno, está el frijol, el bledo y otros productos, ¿no? Y también la obra de Hernández también va a citar, cita diferentes tipos de productos, historia de las plantas de la Nueva España. Ahí cita el ñame, el papaloquelite, el quelite, el bledo, el tomate verde, nopal, el verdolaga, la yuca y la calabaza. Bueno, la yuca no tiene centro de origen en México, pero bueno, ahí lo cita este autor. Siguiente diapositiva. El objetivo del estudio fue cuantificar la competitividad global de las hortalizas que tienen su centro de origen a la República Mexicana. Bueno, para ello se hace un análisis del comercio. Siguiente diapositiva. Se hace un análisis del comercio, se estudia tanto las importaciones como las exportaciones, también se analizan los precios reales de los productos hortícolas nativos y se utiliza el índice de competitividad global, el índice de la FAI, que permite medir las ventajas comparativas. Aquí, si el indicador es mayor a 1, implica que el país genera excedentes netos y que son comercializados en el mercado internacional. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Aquí el análisis se centró en estos productos que son las verduras, legumbres, leguminosas y semillas originarias de México. Se tomaron de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y de Villaseñor. Ahí se refieren todos estos productos que son el amaranto, la calabaza, el chile, el camote, el chayote, el chilacayote, el chile, chipilín, el epazote, el frijol, el girasol, guasontle, pipitza, chilacayote, tomate verde y todos esos productos. No sé si conozcan o ubiquen a todos esos productos. Bueno, son varios productos que México le ha dado, varios alimentos que México le ha dado al mundo. Siguiente diapositiva, por favor. La producción hortícola nativa ha crecido a través del tiempo. Pasó de 49.576 millones de pesos en 1980 a un poquito más de 90,000 en el año 2020. Tiene una tasa de crecimiento del 82.75%. La relevancia del valor hortícola nativo en el PIB agrícola es de alrededor del 10%. Y dentro de lo que es el valor hortícola total es de alrededor del 80%. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Bueno, en esta gráfica se hace la comparación de lo que es la producción y lo que es el consumo nacional aparente o demanda. Ahí con la línea azul se puede ver el comportamiento de la producción y la otra, la línea de abajo, la roja es la de lo que es la demanda. Fíjense que hay déficit en la producción de 1980 a 1986. Existe un déficit en la producción y a partir de 1987 empiezan a haber superávit en la producción. Precisamente un año después de que México ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y así se ha comportado. En el año 1987, allí la producción supera la demanda en 480,000 toneladas. ¿Sí? Ya para el año 2020, el exceso en la producción es de un poquito más de 3,414,000 toneladas. ¿Sí? Todo ese exceso pues se envía al mercado internacional. Bueno,
Aquí, si agrupamos estos productos de los que sobresalen, de hecho, los únicos, son 6 productos los que sobresalen en el comercio internacional. Son el jitomate, chile, la calabaza, el frijol, el camote y el girasol. Si agrupamos todos estos productos, vemos ahí con la línea naranja, ha crecido enormemente, ¿no? Desde 1980 hasta el año 2020-22. Luego, pues, digamos, el comportamiento de las importaciones, pues, ha tenido una tendencia a la baja. Bueno, el siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos, si analizamos cada uno de estos productos, las exportaciones de estos productos, vemos que sobresalen en las exportaciones lo que es el jitomate, el chile y la calabaza. Y en una menor medida también se exporta lo que es el frijol y el girasol. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí la problemática que existe con lo que es la exportación hortícola nativa de México, bueno, no solamente con este subsector, sino en todo el sector agrícola, es la concentración de las exportaciones hacia un único mercado. Ahí en el año de 1986, el 0.01% se dirigió a Chipre y el 99.98% de la exportación de estos productos se dirigió a los Estados Unidos, ¿sí? Luego, en el año 2022, pues ya México ya avanzó un poco más. 0.84% a Canadá, 1.28% a Japón y el 97.20% se envió a los Estados Unidos de América, ¿sí? Como ven, bueno, existe esa problemática de concentración de las exportaciones hacia un único mercado, que son los Estados Unidos. Y pues México tiene experiencia en el envío de productos a otros países, envía productos agrícolas a Europa, a Asia, a África, pero bueno, sin embargo, debido a la cercanía, pues el comercio se centra con este país. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, si analizamos cómo se han comportado los precios reales de exportación de estos productos, que no alcanza a distinguir bien, pero bueno, pero son los principales, son el chile, el frijol, la calabaza, prácticamente no han crecido en el periodo de 1994 al 2022. ¿Sí? Es mínima el crecimiento de los precios reales de estos productos, ¿no? Es dólares por tonelada. ¿Y ello qué implica? Pues que también el ingreso que reciben los productores, pues tampoco ha crecido, ¿sí? Los productores de exportación, claro es. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí en cuanto a lo que se refiere a las importaciones, aquí, bueno, uno de los productos que más importa es el frijol. Es un grave problema para nuestro país debido a que pues, el frijol es la base de la alimentación de la población mexicana y sin embargo pues, es uno de los productos que más importa. Bueno, siguiente diapositiva. Aquí podemos ver los déficits y superávits en la producción. En los superávits en la producción a lo largo de este periodo de 1980 al año 2022, pues hay superávits en lo que es el jitomate, el chile y la calabaza, mientras que existen déficits en la producción en lo que es el frijol y el girasol. Es decir, la producción que se tiene no logra abastecer a la demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a los indicadores de competitividad, utilizando este indicador de la FAI, en el que permite ubicar las ventajas comparativas de los productos. Vemos que en el caso de jitomate, chile
y calabaza, el índice supera la unidad. Ello significa que existen excedentes netos que pueden ser comercializados. Mientras que en los casos el caso de frijol se aproxima a la unidad, no logra superar, porque existe ese déficit en la producción que no logra satisfacer el consumo nacional aparente. Y en el girasol, pues los valores prácticamente oscilan en el cero. Y por lo tanto existen desventajas comparativas en los casos de frijol y de girasol. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí a las conclusiones a las que se pueden llegar. Bueno, en primer lugar es de que existe una problemática en las exportaciones debido a la concentración hacia un único mercado. México es uno de los países más liberales en el mundo, tiene diferentes acuerdos comerciales y sin embargo no se aprovecha. Luego, con respecto a los precios reales de los productos hortícolas nativos, prácticamente no han crecido. Si México, digamos, aprovechara los otros acuerdos, a lo mejor y de esa manera pudiera conseguir mejores precios para los productos que venden. Bueno, con respecto a la competitividad global de estos productos, pues están generando excedentes netos en chile, tomate y calabaza. En dichos productos la producción nacional supera al consumo nacional aparente. Y mientras que para los casos de frijol y de girasol, pues el país no logra producir, no logra producir ese exceso, por tanto hay déficits en la producción, por lo tanto el país posee desventajas comparativas utilizando el índice de la FAI. Bueno, gracias. Cualquier pregunta, pues aquí estamos. Agradecemos a Carlos Sánchez por su presentación. También hay temas aquí muy interesantes, conclusiones que podemos hilar con los otros ponentes. En especial, bueno, los cultivos que son específicos de México, el problema que tenemos pues de estar importando en vez de estar exportando y de que no estamos logrando producir lo suficiente para nuestro consumo o autoconsumo aquí en nuestras regiones. Hay muchas cosas que podemos discutir como mesa. Queda abierta la palabra a todos ustedes para elaborar a los ponentes. Yo daría ahorita la palabra a la coordinadora general para que haga pues también una semblanza o algún balance de lo que ella ha trabajado. Comentarles que ella ya pues ha participado ampliamente en este foro. Yo también fui coordinadora en la primera edición de este foro y este es el resultado del primer trabajo, que pueden encontrar el trabajo allá afuera. Vamos adelantados con esta discusión, es 2.25, en el 2026 vamos a tener las puertas abiertas para una renegociación con Estados Unidos y Canadá, con problemas importantes a nivel regional. Habría que destacar la propuesta también de Lilia del inicio de que no vale la pena hacer una guerra arancelaria, ¿no? O iniciar estas guerras con los Estados Unidos, sino mejorar nuestras estrategias, sobre todo para relocalizar y valorar culturalmente, patrimonializar nuestros productos aquí en México. Bueno, le daría la palabra a la maestra y diputada Claudia Rivera. Muchas gracias, mi estimada Paola. Ya hace un momento ya me comentaba que le tocó estar en la posición que hoy me toca a mí con el doctor Samuel en la coordinación. Este año, como les dije en la inauguración, les damos la bienvenida en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Casa del Pueblo de México. Y varias y varios de los aquí presentes no habían tenido la oportunidad de estar en este recinto.
ahí uno de los efectos importantes. Debemos reconocer que no estamos desconectadas y desconectados de lo que nos rodea y de lo que está pasando no solo en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, sino en todo el mundo. Y ahí es donde estamos el día de hoy jugando un rol muy importante, que es la manera en la que desde las diferentes habilidades, competencias, herramientas que cada uno de nosotros hemos ido generando, hemos ido procurando, las pongamos en sintonía. Era importante que fuera en Palacio Legislativo, porque además, hoy en esta mesa en particular, que vemos la parte del capítulo agrario y hablábamos del maíz transgénico, nos tocó a esta legislatura de la que formo parte hacer esa reforma constitucional. Pero como activista, como parte de un movimiento social que es más grande que un partido político, me tocó acompañar las acciones de defensa, las protestas o manifestaciones sociales, pero también las contribuciones creativas que permitieran que nos fuéramos dando cuenta la riqueza cultural, ancestral, gastronómica, territorial que tiene nuestro país. Pero la principal riqueza, sin lugar a duda, es la capacidad de su gente. Ayer compartía estas estrategias de que hubiera sido aquí en Palacio Legislativo, porque nosotros vamos legislando a través de lo que se va empujando socialmente. Este ejemplo de defensa del maíz transgénico empieza en gran medida por la participación activa del sector académico, comparte la información, pero también del sector agrícola, que se está dando cuenta de las ventajas y las desventajas que está encontrando, pero también del daño que le está causando al campo mexicano, etcétera. Y también permite que una parte de la sociedad nos vayamos dando cuenta de que algo está pasando. Y se dan cuenta, una cosa va moviendo la otra por este lado y por este otro lado también. Pero vean cuántos años van o tienen que pasar, desafortunadamente, para que por fin se reforme. Bueno, ahora es una cosa de celebración, se reformó, ya está en nuestra Constitución. Pero la urgencia y la relevancia, por lo tanto, de este tipo de actividades y del foro es para que nos demos cuenta que no podemos estar esperando a que se acerque el tiempo. No es casual que estén aquí, no se preocupen de la edad que tienen, tenían que estar aquí porque pueden detonar algo para que ese tiempo avance con la rapidez que requiere para que causemos el desgaste menor a nuestro planeta, por supuesto a nuestro país. Y bueno, dicho sea de paso, va nuestra relación como vecinos, como vecinas con otros países. Sí, un apartado muy importante que tiene que ver con lo comercial. Por eso, si se dieron cuenta, este foro segmentó cada uno de estos elementos que se entrelazan. Ya vimos las partes laborales, sindicales, ahora la micro y pequeña empresa, cómo se va conectando, las cadenas de valor, los servicios financieros, el sector del campo, el sector de la construcción, el sector automotriz, es decir, todos estos elementos que van a formar parte, o que forman parte, mejor dicho, de las ventajas que tiene nuestro país, pero de lo que producimos también en México. Y entonces, a mí me interesa reiterarles 3 cosas que son importantes. 1, que no limiten la capacidad creativa que hay en cada una y en cada uno de ustedes. 2, que si entraron a los espacios que por historia han sido del pueblo, los ocupemos y hagamos que funcionen, que se ejerciten, como este recinto y todos los demás que nos toque ocupar. Y 3, que ahora que ha sido esta la sede, hemos hecho un compromiso para que todo lo que se vierta en conclusiones, las preguntas incluso que van a contribuir a fortalecer parte de las ponencias, etcétera, lo hagamos llegar al Poder Ejecutivo, a nuestra presidenta, a través del secretario de Economía. Ayer se hizo compromiso con los compañeros y compañeras senadores, diputados y diputadas para que esto que estamos trabajando en conjunto lo sigamos impulsando para ese bienestar colectivo. No es casual entonces, y con esto voy cerrando, cómo las acciones de gobierno también tienen que ir coordinadas.
y las acciones legislativas fundamentadas y también engarzadas con toda esta estrategia social, académica, empresarial. Esa es la manera que nos une, porque ustedes y yo, más allá de nuestros encargos, de nuestras profesiones, de nuestras habilidades, gustos, preferencias, somos ciudadanas y ciudadanos y nos rigen los mismos derechos constitucionales. Y uno de esos también es que nos podamos dar la oportunidad de expandirnos, de existirlos, ¿no? De vivirlos. Y bueno, en ese contexto, para mí era importante que pudiéramos ver cómo no van aislados, cómo no son cabos sueltos, cómo inició un proyecto de nación con este enfoque en 2018, que empezó a identificar esos polos de desarrollo económico natural que existían en nuestro país, pero que no se habían detonado, que no se habían impulsado. Entonces se dio cuenta que también teníamos que pensar en el medio ambiente y en las energías renovables. Y entonces vimos que el sector de la zona sur de nuestro país, sur-sureste, era una zona idónea para detonar lo que allá había, un polo natural, pero que también tenía muchísimos rezagos, muchísimas problemáticas, que había inseguridad, y entonces no puede estar aislado ni separado el desarrollo económico del enfoque de bienestar. No nos sirve para nada un desarrollo económico si no va acompañado de bienestar. Y ese bienestar no puede existir si no hay seguridad y si no hay justicia. De ahí reformas al sistema judicial, de ahí reformas para fortalecer las acciones de seguridad, de ahí reformas para detonar toda esta conectividad que se está haciendo en la zona sur-sureste de nuestro país. No solo el Tren Maya, el transísmico fue un sueño de ancestras de nosotros de hace más de un siglo que querían conectar con la zona centro y sur del continente y hacia otros lados. Ahora es una realidad. Y todavía está avanzando. Pero además tenemos la región de mayor producción de hidrógeno verde. Entonces, no está aislado. Ahí estamos, ahí se está picando piedra, ahí se están sembrando. Todavía falta que lo sigamos procurando y que empecemos en un tiempo próximo ya a cosechar parte de ese esfuerzo que vamos teniendo. Entonces, disfruten por favor su estancia en este Palacio Legislativo, en esta Casa del Pueblo. Este es un salón muy especial que hoy les da la bienvenida. Antes, si nos da tiempo, antes de que cambiemos la mesa, por favor puedan tomarse una fotografía, porque son de estos espacios que históricamente nos han pertenecido, pero que hubo quizás un momento en el que no sabíamos qué tan nuestro era. Entonces, siéntanse así, en lo nuestro, en nuestra casa, y hagamos la difusión fuerte de que se invierta en México, de que si alguien quiere estudiar, estudie en México, de que si alguien quiere venir a trabajar, trabaje en México, de que si quieren apostar, le apuesten por México, porque México, las mexicanas, los mexicanos como ustedes, como yo, no fallamos. Si decidimos entrarle, le entramos y jamás nos rajamos. Esa es la grandeza de México. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos mucho esta bienvenida a la diputada y coordinadora general de este foro, Claudia Rivera. Estaremos continuando con la mesa, invitándolos a todos ustedes a que participen. Ya tenemos 2, yo creo que acumularemos primero 3, yo ya ahorita identifiqué a los 3, pero también vamos a darle prioridad a las mujeres, ¿no? Sí. Así que aquí hay 2 chicos y una chica. Adelante, por favor. No sé si haya micrófono. Está primero ella y luego el joven de allá y usted va primero, ¿no? Creo que ya le pasaron el micrófono a ella. Gracias, buenos días. A la doctora Violeta le quería pedir si me podría explicar, por favor, más entre la vinculación del principio precautorio y el riesgo del maíz transgénico, por favor. Buenos días. Bueno, es… Ajá. Una ronda de 3 primero y luego ya continuar. Se responde. Sí, vamos a continuar con la segunda pregunta. Adelante. Bueno, creo que es que le están pasando el micrófono a las personas detrás, pero vamos contigo. Buenos días, Luis Andrés Cano de la Universidad Autónoma de Morelos. Un poquito. ¿Qué tan viable sería, hablaron de
se podría interpretar como un monopolio del mercado en donde solo exportamos a un solo país. ¿Qué tan viable sería, por ejemplo, los estudios demuestran que las papas, el aguacate, el maíz tienen muchos carbohidratos que le dan energía a las personas para trabajar? ¿Qué tan viable sería mandar ese tipo de productos a países como por ejemplo Rusia, en donde sabemos que lo tomé de ejemplo por la zona geográfica en la que se encuentra, no pueden producir muchas cosas debido a la nieve? ¿Qué tan viable sería, esta es la pregunta, qué tan viable sería aperturar ese mercado con productos que nosotros generamos de manera pues muy, la calabaza, el jitomate, pero principalmente los que den carbohidratos, papa, aguacate, arroz, y gracias, eso sería todo. Aquí tenemos una pregunta más y luego vamos con las otras preguntas. Vamos en 2 sesiones. Buenos días, Eric Olmos, vengo de… Va el compañero de atrás. Gracias. Por fin. Muchas gracias. Felicidades a todos los ponentes. Mi nombre es Jaime Paredes, soy doctor por la UNAM también, y mi área de especialidad es el ferrocarril, en donde estoy desde hace más de 30 años, y mi comentario es precisamente a la doctora Sánchez. He estado ahí en el ferrocarril desde cuando era Nacionales de México, antes de que fue el cambio, ¿no?, a la concesión y la asignación hoy a las empresas públicas. Quiero ser muy congruente con usted, me parece muy interesante su ponencia. Creo que usted habla de que no se ha desarrollado por parte del país, no se han creado los mecanismos para desarrollar lo que sería la industrialización del campo. Creo que sí hay una falta de industrialización y competimos de manera desigual con lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Canadá, en donde hay un desarrollo, maquinaria, etcétera. Y creo que ahí es donde hay una gran oportunidad. El ferrocarril es el que ha estado moviendo ese grano, ¿no?, en todos estos años, y creo que es muy importante ese desplazamiento. Las empresas como por ejemplo Cargill, Bunge, estas grandes, que son las que comercializan ese grano, es en donde México no ha desarrollado alguien que produzca para importar y exportar, estas comercializadoras internacionales, ¿no? Hay muy pocas, Pagnaf, por ejemplo, ¿no?, pero son empresas nacionales que hacen solamente locales. Creo que desde ese punto de vista hay un ejemplo que vale la pena decir. Hace como 10 años, la Cámara Nacional de la Industria Molinera, la Canimolt, hizo una experiencia de, en vez de comprarle a Estados Unidos y Canadá, lo que hacen es moverse a comprar barcos a Rusia y a Sudamérica, para decirle a Estados Unidos, espérame, no creas que me tienes atado. Lo hacen, pero se van a estos países y descubren que no tienen la infraestructura que tiene Estados Unidos, la rapidez, la actitud de servir sus mismos productos. Entonces, ese ejercicio ya se hizo y fue lamentable porque no llegaron a tiempo los barcos, porque no tenían la infraestructura estos países, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más para comentarlo. Creo también que habría a su análisis que sumarle la calidad del grano, porque en México se tiene un grano de cierta calidad, y no es que no seamos, sí, definitivamente no somos autosuficientes, pero la calidad del grano es diferente por donde se desarrolla en Estados Unidos y Canadá. Esa calidad de grano podría permitir que se produzca más, es decir, alimentar a más mexicanos desde los nutrientes frente a la calidad del grano mexicano. Es lo que yo sugeriría revisar a su trabajo. Y por supuesto creo que aquí es muy importante desarrollar unas cadenas de suministro que van aunadas a lo que nuestra diputada acaba de decir, que es sumar a cada uno de los productores, pero reforzarlos también, ¿no? Y por último, el tema de los aranceles. México, ya me tocará exponer esto un poco más tarde, pero en el tema de los aranceles, México importa 4 granos y exportamos, digamos, un auto. Entonces, si Estados Unidos nos pone un arancel a cada auto que nosotros mandamos, y si nosotros les ponemos exactamente el mismo arancel, digamos 25%,
el arancel que aplica para el grano que entra a Estados Unidos hacia México le afecta más a Estados Unidos que a México, por esta relación 4-1. Entonces, desde ese punto de vista, si México pone un arancel espejo, entonces los mismos productores de grano de Estados Unidos nos van a defender, porque no van a querer pagar ese impuesto. Muchas gracias. Adelante, le damos la palabra primero Violeta, después Lile. ¿Sí? Perfecto. Violeta. Muchas gracias por la pregunta, que me parece que es bastante pertinente. En este tema es importante, o jugó un papel muy importante, el principio precautorio en este panel del TEMEC, precisamente porque se consideraba que la medida implementada por México, digamos, no se encontraba lo suficientemente fundamentada en el principio precautorio, considerando que todavía no había una serie de estudios lo suficientemente sólidos ni del nivel internacional como para que respaldaran la afirmación de que el maíz transgénico o los diferentes cultivos transgénicos son dañinos para la salud humana, para el medio ambiente o para los ecosistemas. Y en este caso, justamente la recomendación del panel fue desarrollar lo suficientemente sólidos estudios como para poder demostrar esta correlación causa-efecto y que más adelante se pudiera en un momento determinado hacer esta argumentación ya con investigaciones más diversificadas. La recomendación en este caso sería formar un frente común con otros países del mundo que ya han pasado por esta experiencia, en donde justamente sus alimentos, que son la base cultural de su dieta, pues también se encuentran en este riesgo de ser sustituidos por alimentos transgénicos debido a las dinámicas que se imponen en este mundo global con relación a la sustitución de cultivos nativos por alimentos de carácter transgénico. Adelante, Lilia. Lila. Está. Muchas gracias por los comentarios. Con respecto a la búsqueda de nuevos mercados, gracias. Bueno, pues es lo que hemos intentado, por eso tenemos tantos tratados de libre comercio y creo que eso nos limita. El principal límite de esa diversificación es que Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Entonces, así tengamos tratados de libre comercio, pues a veces el poder adquisitivo de los otros países es lo que limita que podamos nosotros vender a otros países. Así que de que es viable, sin embargo, pues se necesita incentivar como pues de diversas formas para competir con ello, con que es la economía más grande del mundo y con que tienen el poder adquisitivo para comprarnos coches, para comprar hortalizas, para comprar todo lo que exportamos, y por eso es que pues nos vamos una y otra vez hacia allá. Además de que pues la cercanía, por supuesto, no es lo mismo un buque que tiene que trasladar todo el océano 8 o 6 semanas a aquí simplemente cruzar la frontera, pues es como nuestra limitante en la ventaja comparativa por la cual no hicimos nada, ahí estamos, la proximidad geográfica, sumado al gran poder adquisitivo que tiene Estados Unidos, que eso hace que nos perfilemos una y otra vez. Con respecto a la pregunta y comentario, sí, por supuesto, tenemos que observar las propuestas de distintos frentes, por ejemplo, la calidad, por ejemplo, el aspecto cultural, son propuestas que se tienen que enriquecer desde muchísimas aristas, porque es necesario esta congregación de comentarios, de propuestas, porque se necesitan propuestas cada vez más acabadas para solucionar los problemas. Así que pues muchas gracias por la sugerencia, la tomaremos en cuenta, y también por las sugerencias culturales y todo lo que también estamos escuchando aquí, por supuesto que va a enriquecer nuestro propio análisis y complementar las propuestas con los otros temas, por supuesto, ¿no? Ayer, bueno, el ferrocarril, y ayer también todo lo revisado por aranceles, justamente, que la doctora decía que los aranceles pues no solo se pueden calcular sobre el 25% ad valorem, porque vienen en la cuestión de la industria automotriz, la industria electrónica, entonces se tiene que hacer un análisis muchísimo más acabado y complejo sobre cuánto realmente encarecería los productos para los consumidores de Estados Unidos y las consumidoras en México. Y en este sentido, pues la propuesta es, esta guerra comercial impactaría, claro que los grandes productores de grano se quejarían, como se han quejado ya en Estados Unidos,
pero que en México sí impactaría de manera directa al poder adquisitivo de los hogares mexicanos por representar la base de la alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que, bueno, sí se escucha. Aquí al joven que preguntaba si qué tan viable es enviar productos a Rusia, pues yo le diría que es muy viable. México envía productos agrícolas a muchas partes del mundo. Ahí lo que haría falta es de que sí, no se logra escuchar muy bien, pero bueno, ahí lo que debería de hacer es la Secretaría de Economía debe redoblar esfuerzos ahí para que capacite a los productores exportadores y pues estos productores tengan conocimiento sobre cómo exportar a estos países. Y existe esa gran oportunidad debido a que si nos encontramos ya sea en Europa o en Asia en temporada invernal, ellos no gozan de las frutas y verduras que en México pues, tenemos. Creo que ya una de las cosas que ha sido muy interesante dentro de las ponencias y también de la participación de Claudia, la diputada que nos acompaña el día de hoy, ha sido el tema de la soberanía. Y yo creo que aquí valdría mucho la pena, ¿no? Un poco para apoyarte en tu respuesta, que yo creo que traes bastantes propuestas. Creo que valdría la pena revisar eso, ¿no? O sea, ¿desde cuándo podemos nosotros ya tomar una decisión de a quién vamos a vender nuestros propios productos, bajo qué tipo de negociaciones, sabiendo que Rusia pues no tiene el mismo marco liberal de negociación que nosotros tenemos actualmente con Estados Unidos? O sea, habría que pensar también un poco el marco de relaciones que hay entre México, Estados Unidos y Canadá con el que tenemos con México y Rusia. Seguramente tú lo conoces mejor, estos marcos, o hay gente especialista que te pueda ayudar, ¿no? a ampliar pues estos criterios. Yo lo consideraría un poco con la gráfica que nos presentó Carlos, del nivel de exportación que tenemos y la relación tan fuerte, casi 98% o 99% de nuestra producción se va a los Estados Unidos. ¿Cómo hacer competitiva otra propuesta? ¿No? Yo ahí te haría esa pregunta. Bueno, continuamos con las preguntas. Allá atrás hay dos, quedamos pendiente y yo creo que agregaremos una más. Si ustedes dos podrían hacer una pregunta en conjunto, quizás, pero si no, vamos con ella también. Entonces empezamos de atrás para adelante porque ya no nos va a dar tiempo de más preguntas, pero si quieren entregar las preguntas a los ponentes, aquí las recibimos. Gracias. Sí, buenas tardes. Me pongo de pie porque ahora me tocó estar acá atrás. Carla Nava, de la Universidad de Monterrey. Creo que es importante mi participación porque voy a hablar de una perspectiva del norte del país. Me gustó mucho, los felicito a todos, a la diputada Rivera, muchísimas felicidades, a nuestra moderadora también. Creo que un común denominador, más bien va a ser como una reflexión. Empezaban hablando de que es una realidad el estar aquí, que nosotros desde la academia, yo soy profesora investigadora de negocios, se una con esta parte de la legislación, ¿no? De la parte de propuesta, de leyes, etcétera, pero creo que también faltaría integrar al sector privado. Ahorita ya lo han mencionado en el tema, la moderadora lo acaba de decir, en el poder de la negociación, ¿no? Creo que es muy importante. El día de ayer yo presenté un tema de alineación regulatoria y precisamente hablamos de dos casos exitosos, la famosa industria automotriz, donde jugó un papel fundamental el cuarto de junto y el sector privado. Hablamos también del aguacate, que ahorita, no que lo menospreciaron, pero pues ya sabemos que somos súper exportadores del aguacate. Y también un caso de éxito donde se pudieron superar estas restricciones fitosanitarias, ¿no? Y el caso no exitoso o de aprendizaje, más bien porque es de aprendizaje, es del maíz modificado genéticamente o el transgénico, ¿no? Y hablábamos de qué se hizo mal, porque si bien ya el tema de los aranceles con tratados de libre comercio, pues o tenemos o son mínimos, ¿no?
Bueno, ahorita no sabemos qué está pasando un poco, pero el tema de las restricciones no arancelarias, yo creo que aquí deberían de involucrarse todavía, aún más todavía, el sector privado. Y no hablo nada más de los grandes conglomerados en Monterrey, de los 10 multinacionales más importantes están en Monterrey. Eso ya lo sabemos, pero yo creo que también hay asociaciones. Ahorita aquí al compañero nos acabamos de conocer y le dije, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Soy del sector privado. Le dije, ¡ay, qué padre! ¿Por qué? Porque el sector privado no es que tenga la razón, pero vive la realidad de las cosas. Pero digamos, la política pública, pues no, la política industrial, política comercial, política pública, pues no la va a hacer él, obviamente, para eso están pues los que la hacen, ¿verdad? Entonces, yo consideré aquí el tema de cómo involucrar más a la empresa, a las asociaciones, a las cámaras. En Monterrey tenemos un clúster de agroalimentos. De hecho, dirijo varios proyectos del sector de agroalimentos, de la economías naranjas, por ejemplo, y son esas nuevas industrias o economías de las que no hablamos, ¿no? Entonces, ahorita más que una pregunta, era una reflexión. Me pongo a sus órdenes. También ayer hablaban de la industria, casi todos hablamos de la industria automotriz, y nunca mencionaban los clústeres. Fue en la inauguración, me acerqué con los ponentes y les dije, oye, si necesitas algo, el Cloud de Nuevo León es amigo de nosotros, o sea, amigo me refiero que nos acompaña, nos apoya. Entonces yo creo que también puede ser un foro para conectar, para vincularnos, porque es muy diferente, perdón que lo diga, cómo estamos a lo mejor en una nube en el norte, otra nube en el centro del país, no lo tengo que explicar a detalle, otra en el sur, pero finalmente pues todos somos México. Y ahorita me sentí fascinada, primera vez aquí. Y algo más para cerrar, cuando hablaban también del tequila, ya sabemos que somos exportadores, ¿no? Y ahorita estamos trabajando 4 países de América Latina, es el sector de agroalimentos en la línea de bebidas. Estamos trabajando con el tequila, pisco, singani, cachaza, pero no para hablar de estrategias de internacionalización, pues ya lo tenemos de sobrado el tequila, pero de la resiliencia comunitaria. Y creo que eso está muy de la mano con el Plan México, muy de la mano con lo que estamos hablando aquí, de ver qué está pasando con los productores, con los que no se ven. Y sí, bien decían, por ejemplo, don Julio, pues ya no es mexicana, ¿no? Entonces, ahorita traía 1000 ideas, pero pues no es mi momento ahorita de ser ponente, sino de una reflexión, que estoy a sus órdenes en Monterrey, y felicitarlos porque estoy totalmente sorprendida de la capacidad y de las ideas y las propuestas que he visto en todas las salas. Entonces, Carla Nava en la UDEM, pues muchísimas gracias por el tiempo que me estoy robando y felicidades. Esperamos que este foro continúe, ¿no? Este es el segundo, ahí vamos para seguirlo construyendo. Pues bienvenidos todos los estados, ¿no? Que yo veo que hay gran diversidad por acá. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Emilio González. Yo soy nacido en la Ciudad de México y llevo 20 años viviendo en Hermosillo, en Sonora. Y desde 2006 dirijo empresas de la industria de la construcción en Morelia. Entonces viajo mucho, todo lo que es el Pacífico. He hecho desde 2010 a la fecha planes nacionales de desarrollo, apoyando a mis estrategias de competencia en la iniciativa privada. En la industria de la construcción, pues competimos contra las grandes transnacionales del mundo. Me toca dirigir a un grupo de la cooperativa Cruz Azul, es una cementera mexicana. Pero lo interesante, todo esto va a colación porque todos los temas de los 3 sectores de la economía, el primario, secundario, terciario, son importantísimos atenderlos. Pero lo que a mí me interesa mucho desde 2010 es cómo generar demanda efectiva para que todos los productos que producimos en México puedan incrementar sus ventas. En la industria de la construcción tiene relación con toda tiene relación con la cuestión agrícola, porque la mayoría de nuestro país es rural, pues tenemos un enorme territorio de país y hay muchísimos municipios, muchísimas necesidades, pero lo que no tenemos muchas veces es ingreso para que esa demanda sea atendida. En Sonora me tocó representar a un grupo de uvas exportadores
Y el problema era que sus brokers controlan toda la distribución. Entonces, ahí hay un gran cuello de botella donde ellos tienen que conseguir recursos, tienen que conseguir financiamiento, y el que se lleva, el que asegura la ganancia es el intermediario internacional que está colocando en los mercados. Entonces, ahí tenemos que atender cómo el Estado, cómo el gobierno apoya a todos los productores del campo a que sus productos puedan colocarse en los mercados más importantes del mundo y que la derrama no se quede solamente en los intermediarios, en los brokers, sino que llegue a los productores. Hay una gran área de oportunidad en la que se pueden organizar. Yo, como estoy trabajando en el cooperativismo del cemento, hay que hacer cooperativas del maíz, cooperativas del mango, cooperativas de cada uno de los productos que se producen en nuestro país. Y eso se puede hacer fácilmente involucrando a la iniciativa privada, porque todos tienen la misma motivación de querer tener utilidades. Entonces, en ese sentido, yo cerraría esta participación con que la forma más fuerte de negociar de México con el mundo, con Estados Unidos, con Canadá, es teniendo atendido su mercado interno y generando más excedentes. Pero si me toca recorrer mucho el país y veo regiones completamente abandonadas, muchísimas regiones en las playas, en las costas, las montañas. ¿Podemos concluir? Ya entonces, para concluir, la pregunta y la invitación sería, sí se tiene que vincular más la iniciativa privada con la productividad en los municipios y con la participación de la academia, y yendo a que sean rentables, que sean competitivas todas esas propuestas que detonen la economía de cada una de las regiones de nuestro país. Muchas gracias por todo. Yo creo que Violeta puede contestar y apoyar muy bien. Quedan dos preguntas, la señorita de azul y, bueno, el caballero. Acá. Y queda la tuya pendiente, ¿no? Y aquí adelante tendríamos una más. Y ya no podríamos. Les invito a que escriban sus preguntas para entregárselas a los ponentes, y bueno, supongo que los ponentes pueden compartir su correo para contestar preguntas y continuar el diálogo. Igualmente yo. Muy buenos días a todos y a todas, honorable presidium. Mi nombre es Amairani Montealegre Ramírez, actualmente laboro en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mi pregunta es para la diputada Claudia Rivera Vivanco. Si me lo permite, diputada. En el sur de la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Tláhuac, hay productores de maíz criollo. Entonces me gustaría saber si existe o existiera o tal vez está en mesa algún tipo de apoyo para ellos. Siembran verduras, incluso como bien lo mencionaron anteriormente, que se apostara el trabajo aquí en México. Hay un programa de agrícolas mexicanos de México-Canadá, entonces me gustaría que al igual y existieran apoyos para que en vez de que migraran a Canadá, se hiciera todo aquí en México. Gracias. Queda la pregunta del caballero, la pregunta de usted y cerraremos la mesa. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas, pero me gustaría, antes de hacerlas, felicitar a los organizadores de este segundo foro, en especial a la diputada Claudia Rivera Vivanco. Me parece que la organización ha sido excelente porque ha permitido el intercambio de las ideas.
Y también agradecer que nos permitan acceder a este recinto legislativo para compartir las ideas que la academia tiene respecto a los temas que se debaten. Mi nombre es Jerónimo Barrios Puente, de la Universidad Autónoma Chapingo, y mis preguntas concretas son: ¿cómo la producción nacional de fertilizantes puede ayudar a abatir el déficit de granos alimenticios de México? Y la otra pregunta es, una cosa es que tengamos la panza llena y otra cosa es que la panza esté llena de alimentos nutritivos. Y la otra pregunta por eso es cómo la producción de hortalizas puede contribuir a que los mexicanos tengamos una dieta balanceada. Muchas gracias. Tenemos aquí la última participación. Por favor. Buen día. Eric Olmos, egresado de la UAM Xochimilco y evaluador independiente del Sistema Nacional de Competencias Conocer. La pregunta es para la ponente Lilia. Si usted, dado los retos de competitividad que enfrenta el sector agropecuario, considera una estrategia prioritaria fortalecer el capital humano rural, especialmente en la capacitación técnica y en las capacidades empresariales que permitan a los productores integrarse a las cadenas agroalimentarias. Y asimismo hacerle una propuesta a la maestra Claudia, la diputada, porque se pueden desarrollar estándares de competencia. El Sistema Nacional de Competencias Conocer surgió gracias al Telecán. Esos estándares de competencia están inscritos en el Diario Oficial de la Federación y eso creo que pudiera promover e incentivar la producción, se corregiría en una parte el déficit y asimismo, bueno, muchas veces se dice es que el campo necesita crédito, necesita inversión, pero muchas veces los productores no saben utilizarlo porque no tienen educación financiera y en muchas ocasiones les asusta la idea de tener ese mismo crédito financiero, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Competencias lo que hace es precisamente no poner barreras a nadie, incluso por nivel académico. Se puede certificar personas incluso con educación primaria, secundaria, y me gustaría hacerle una propuesta para la creación de estándares de competencia. Gracias. Bueno, estaríamos concluyendo esta mesa de trabajo. Vamos a dar la palabra. Yo empezaría dándole la palabra, si quiere, la regidora del Ayuntamiento de Puebla, Maite, si nos quieres dar la despedida. Y bueno, algunas palabras ya para cerrar y así por orden vamos hasta, bueno, cerrar ya esta mesa. Gracias a todos. Listo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que todo lo que han ido preguntando es muy interesante y todo lo que escuché en esta mesa es más ponderante. Si bien algo que quiero retomar es justamente, estamos hablando del campo de la industria, de las inversiones, pero no olvidar que el centro de todo somos nosotros como personas. Hay que vigilar, ser vigilantes de lo que está pasando. Si bien quiero resaltar algo importante que estamos viviendo en este país y en todas las áreas, que es la salud. No nos detenemos a pensar en parte de la degradación genética que estamos teniendo con las personas gestantes, tampoco en nuestra salud como adultos, y luego nos preguntamos qué es lo que nos pasó. Entonces, poner un poco de atención esta parte del área agropecuaria que estamos hablando, esto que estamos hablando y evitando que lleguen transgénicos a nuestra mesa, a nuestras alimentaciones, es importante. Tomar en cuenta en todo momento nuestra salud y qué es lo que comemos, porque por ahí se dice que somos lo que comemos y no somos transgénicos ni somos estas cargas genéticas que queremos evolucionar hacia el mal. Y estamos encontrando en Puebla Capital
que vengo de ahí, de ese ayuntamiento, estamos encontrando una alta al índice de cáncer infantil y justamente viene por esta parte de la alimentación que no les estamos proveyendo desde la gestación. Entonces sí es importante tomarlo en cuenta, se los dejo ahí de tarea. Y decirles que dentro del municipio también estamos trabajando, tenemos 17 juntas auxiliares que pertenecen a la capital. Dentro de estas son áreas rurales también y semirrurales en donde se siembran diferentes granos. Lo que estamos proyectando es darles también la herramienta de infraestructura que luego no tienen, la infraestructura mecánica, para que puedan trabajar las pequeñas áreas que aún les queda y poder incentivar el tema del campo orgánico, el tema del cultivo y de esta manera poder hacer un círculo virtuoso de la alimentación, tal vez con gallinas de traspatio, con huertos también de traspatio, incentivar a las escuelas, al medio educativo para que esto funcione. Yo agradezco muchísimo la invitación de la diputada Claudia Rivera Vivanco a estas ponencias, a este foro, y la verdad es de celebrar y de festejar las mentes que están virtiendo su conocimiento de todas las áreas. Y las preguntas que hacen son ponderantes para que podamos tomar desde las políticas públicas el interés que se merecen. Y pues seguir participando, y sí hay muchos programas que vienen a nivel federal que también se denotan o se ponderan en los estados y en los municipios. Somos los primeros respondientes en muchas de estas necesidades. Entonces también nos toca hacer lo propio y estamos ahí para escuchar la voz del pueblo, como bien se dice, y estamos ahí para seguir participando y siendo esta parte activa de nuestra ciudad, de nuestras personas y de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Continuamos con Violeta. Muchas gracias. Pues nuevamente, pues hacer hincapié en que estamos muy agradecidos por parte de la academia también de que se escuchen estos puntos de vista en un recinto como este. Y ya lo dijo la diputada Claudia Rivera Vivanco, ¿no? Tenemos que jalar todos parejo y tenemos que trabajar todos por nuestro México, pero no de una manera desvinculada, como lo dijeron por allá en los comentarios de los compañeros de la investigación y la iniciativa privada. Creo que tenemos mucho por hacer y eso nos articula y nos incluye a todos. Entonces, cada uno de nosotros podemos trabajar desde este contexto actual, actualizando precisamente estas ideas del cooperativismo, pero en función ahora del aprovechamiento de las tecnologías, el poder incorporar también otros temas, otros nichos de mercado, como la economía circular incluso. Necesitamos encontrar aquellas áreas en donde no exista tanta competencia, en donde México pueda aportar, y en ese sentido también es importante que comencemos a trabajar precisamente desde la economía naranja, desde la protección de nuestros bienes culturales, desde la protección de nuestra salud, desde nuestras capacidades, desde las domésticas, las sociales y las locales sobre todo. Entonces me parece que es importante sembrar sobre todo, nunca mejor dicho, esta reflexión en torno a qué podemos o con qué podemos colaborar desde nuestro propio entorno. Me parece que el tema de la educación es importantísimo, no solamente en el campo mexicano, pero en lo concreto que estamos hablando de él, desde aquellas épocas de los extensionistas que venían y nos daban conocimientos científicos a los agricultores, a los ganaderos. En este caso necesitamos nuevas certificaciones de conocimientos definitivamente para poder implementar la tecnología, el uso de agroquímicos no invasivos con la salud humana, con el medio ambiente, y es importante estar alerta, de tal forma que creo que uno de los grandes aprendizajes del día de hoy es saber desde dónde vamos a colaborar para engrandecer a nuestro México. Recordar que nuestro país es un país que vino de la agricultura y que nos necesitamos a todos para poder mejorar en el goce de nuestros propios derechos humanos. Muchas gracias. Continuaríamos con la diputada Claudia Rivera Vivanco. Sí, muchas gracias. Bueno, uno de los temas de este foro fue también el Plan México y aborda ciertos elementos. No significa que falten algunos otros, pero es una estrategia que tiene que cumplirse en cierto periodo.
y sentar las bases para que siga desencadenando y atendiendo los demás elementos. No está aislada. Lo que busca es que no esté aislada. Sí es una estrategia de reindustrialización de nuestro país, por eso decía yo, hay algunos conceptos que vienen empujándose desde varias décadas atrás, ¿no? La parte del transísmico, más de 100 años del primer intento que se quiso hacer. Y en materia de la pregunta que me hacían respecto al maíz, y también me hicieron llegar aquí otra más sobre la protección de la semilla y cómo se puede cultivar esa semilla, me preguntaba Luis, una de las tareas es, después de que se prohíbe la producción de maíz transgénico en nuestro país, México además es un país que gana la demanda internacional a Monsanto, comienza una serie de estrategias para recuperar las semillas y para empezarlas a cultivar. Pero también para invertir y reactivar el campo. Por lo menos en una primera etapa, la estrategia era para garantizar la soberanía alimentaria, es decir, las granjas de traspatio, el cultivo que se puede hacer en ciertos terrenos que tenía parte de la población en nuestro país, en diferentes estados, y se diseña un programa como Sembrando Vida. Y Sembrando Vida es un recurso para que se empiece a activar, que provoque en encadenamiento algunos otros efectos. A lo mejor que se reactive el campo, a lo mejor que en lugar de migrar se decidan quedar, a lo mejor que decidan aprovechar con ese recurso algunos otros de los programas que se vuelven complementarios. Me tocó ver Jóvenes Construyendo el Futuro que empezaron a participar en la implementación de huertos de invernaderos de jitomate. Y entonces un programa se fue sumando con el otro, conectaron y comenzaron a crecer. Se tardaron, yo les voy a decir, no sé cuántos meses, probablemente 1 año, 2, pero ya están, digamos que en una etapa de sostenimiento. Así ocurre también con el Plan México y con todos los elementos. Bueno, además de estos programas, se decide, y lo han visto en el Plan México, que se quiere hacer un gran esfuerzo o un mayor esfuerzo para que incluso del recurso público, que no es recurso que le pertenezca a quien gobierna o a quien administra, sino que es recurso de todas y de todos, se adquieran productos hechos en México. Y entonces eso provoca también otro ejercicio de encadenamiento. A través de Segalmex se empieza a hacer la adquisición de granos, de diferentes tipos de semillas, ahora saben, chocolate es uno, cacao, café, maíz, y que se adquiera directamente de los productores del campo. O sea, esos son mecanismos, pero no son suficientes, es decir, todavía faltan muchos elementos más, pero eso… Lo que quiero describir con este tipo de estrategia es que se busca que una acción no esté aislada, sino que venga jalando, empujando o integrándose con otros mecanismos que nos permitan reactivar o que esa inversión permite un efecto mucho más prolongado en las zonas donde se está llevando a cabo. En este foro recibimos muy buena respuesta. Volten a ver nada más cómo tenemos casa llena y de este lado también, pero el día de ayer estuvieron así todas las mesas de trabajo. No, les voy a decir que muchos de mis compañeros y compañeras diputados han estado celebrando porque es la primera vez que en un foro no solamente hay asistencia, sino permanencia y participación. O sea, 3 cosas que son muy importantes. Por eso les decía al inicio, no es casual que estemos en este proceso. Y en esta respuesta tuvimos respuesta del sector empresarial, micro, pequeña, pero también de segmentos productivos del país, de los sectores sindicales también, de la academia, por supuesto, de la parte legislativa, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, es decir, senadoras, senadores, diputados, diputados, de la parte ejecutiva del país, porque la forma o la visión en la que se está reconfigurando la forma de diseñar la política pública es que venga del mandato del pueblo. Y el pueblo por eso es que tiene que organizarse y por eso tenemos que participar. Y por eso, con esto cierro, la importancia de que estuvieran en este espacio, para que lo sientan suyo, para que digan de aquí soy, aquí pertenezco y de aquí no me voy. Es decir, para que acá sigamos trabajándolo en conjunto. Muchas gracias.
Estaríamos cerrando la mesa, si les parece bien, porque ya viene la siguiente mesa. Agradecemos mucho también al coordinador general Samuel Ortiz de la Facultad de Economía por todo su tiempo de dedicación desde la UNAM. A Claudia, que también nos inspira todo, ¿no?, a continuar con estos foros, esperando que haya muchas más ediciones, publicaciones, trabajos y continuemos en esta dinámica. Entrego rápidamente las constancias a Lila y Lianova Sánchez Carvajal, muchísimas gracias. A Violeta Méndez Carlos Silva por su participación y a Carlos Sánchez Gómez por haber dado pues también una excelente ponencia. Los invitamos a una foto colectiva aquí atrás, que todavía tenemos unos minutos. Todos los que quieran pasar, bienvenidos. Adelante.